muchas gracias por estar acá, Santiago. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy bien. En lo personal, muy bien. Bueno, qué semana, ¿no? Movida. Crónica de una muerte anunciada. Claro, vos ¿desde hace cuánto empezaste a hablar de este tema? Porque yo, ese archivo de Duro de Domar... Narco hace 5 años. Y lo que vos viste de Duro, no, Duro hace... 2 o 3 años debe tener, año, ¿no? Sí, 1 año y medio, un poco más. Vamos a empezar a repasar y quiero que lo repasemos juntos porque hay mucho material de archivo, muchísimo material de archivo. Bueno, ¿por dónde crees que arranquemos? ¿Crees que arranquemos con Milei presentando a José Luis Espert como miembro de La Libertad Avanza? Porque ahí también, y vos debés tener información sobre esto, Santiago, hubo un cortocircuito entre Milei y José Luis Espert que en algún momento se recompuso, no sabemos muy bien por qué. El primero que fue candidato fue Espert y Milei apoyaba la candidatura de Espert. A esa altura Espert ya era narcopolítico recibido y Milei acompañaba la candidatura, hizo videos para promocionar la candidatura de Espert. 2019 hablamos, Claro. ¿no? Bueno, a ver, vamos a este archivo, entonces... Todo lo que vos decís es posterior. Después Claro. se separan y después se vuelven a juntar. En 2021, cuando le quiere comprar, Espert le va con la valijita y le dice, che, no seas candidato, bajate, Milei. Claro. Y después de eso se recompone y lo presenta como miembro de La Libertad Avanza. A ver, dale, me gusta, vamos con el archivo. No, pero a ver, te dije que te tenía una sorpresa. Te voy a dar una primicia. A ver. ¿Puedo hacer pasar al nuevo al nuevo miembro de La Libertad Avanza? ¿Cómo no? Profesor Espert. Hola, Luis, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Eso es ahora de Pero Libertad? sí. ¿Ayer de Libertad Avanza? Emotivo, ¿eh? Emotivo. Bienvenido a la fuerza del Emotivo. cielo. Pero cómo no. Ahí está. Y a vos te viene bien para tapar nos vendría bien a Está todos la haciendo fuerza del bullying. cielo. Te está hagas haciendo bullying. bullying. No le hagas bullying, por favor, Pero ya venían con ganas ustedes de contar. nosotros nos teníamos ganas. Nos teníamos ganas. Nos teníamos ganas. Sí, vas a Raro contar ese la guiño. fuerza del cielo. Rarísimo, es raro. Es rarísimo ese guiño. Pará, volvamos, Santiago. ¿Cómo se entiende Yo esto? estoy feliz. Esto ya es después de la denuncia de Milei, digo, denuncia pública, de que Espert le había ofrecido 300 lucas gringas para que baje su candidatura. Espert tenía caja narco disponible para hacer narcopolítica, que es lo que hace 5 años atrás. Casi 6, porque en realidad arranca en el 2018 con la aventura. La separación de Espert de Milei se produce porque en el medio había una situación incómoda para Espert, que era la presencia de Diego Giacomini. Diego Giacomini, que aparte de ser un amigo del alma, es un tipo honesto y derecho, que le advertía a un Javier Milei pobre, pero convencido de su locura, que no aceptara los convites de Espert, porque Espert básicamente era nada más que un corrupto. Hay una duda en el interín, pero termina pesando en Javier Milei la idea de que la política se hace con plata, y cuando hablamos de plata hablamos de mucha plata, y empieza a pesar la marroquinería, como diría el turco Asís, y empieza a volver a conjugar un mismo idioma, que es cuando se va Giacomini. Entonces queda abierto el espacio para la vuelta de Espert. Espert es un corrupto, pero no de ahora. Jamás tuvo intención de hacer política, siempre lo vio como un negocio para enriquecerse. Y sus presentaciones como economista eran nada más que la búsqueda del objetivo de cambiar la casa, cambiar el auto y juntar mucho dinero. No, nunca tuvo otra intención. Javier Milei fue en algún momento un tipo muy pobre y muy miserable, que creía únicamente en lo que decía porque no tenía otra cosa. Cuando empezó a tocar la corrupción de Espert, hoy podés verlo a Javier Milei como un fantasma de aquel personaje que compraron algunos chicos, de un pibe que les proponía una revolución y hoy es nada más que un burócrata que explica la corrupción de su gobierno. Entonces, obviamente estamos con la crónica de una muerte anunciada porque este gobierno se terminó. Ahora el tema es cómo sigue la Argentina. Lo que tenemos que empezar a discutir es cómo sigue y qué final le encontramos a esto. Porque lo que no puede pasar es que los golpistas que existen construyan sobre el final de este gobierno un golpe de Estado en vez de un juicio político. Son dos cosas totalmente distintas. Un golpe de Estado fue el que Duhalde y Alfonsín le dieron a De la Rúa, con 42 muertos en la Plaza de Mayo en el 2001,
y un aparato de los bancos que generan una corrida financiera llamada Corralito, que después terminan saqueando las arcas de los bancos, llevando los blindados a Ezeiza y después recuperando el dinero que habían fugado con el dinero de los propios ahorristas. Se llamó especificación asimétrica. En el medio estuvo la promesa de Duhalde, el que depositó dólares recibirá dólares, y a la tarde decir me equivoqué. O sea que los argentinos, los golpes de Estado modernos ya los vivimos, ya está. Ya los probamos, fue un desastre, fue una catástrofe. Solo los hijos de los muertos se acuerdan de su nombre, o las madres de los muertos, o las esposas de los muertos en la Plaza de Mayo recuerdan quiénes eran. En la Plaza de Mayo ni siquiera hay una placa para recordar los muertos de aquel día. Así que lo que hay que hacer es ir al Congreso, que es a lo que vamos, a iniciar un juicio político, donde el proceso de juicio político permite al presidente y la vice, que se tiene que ir con él, defenderse. Es un juicio, se lleva adelante en el Congreso de la Nación, que es el órgano político que lleva adelante el juicio político, y tiene las instancias constitucionales que permiten que sea un reemplazo constitucional e institucional. Porque si no, esto va a terminar con sangre y va a terminar muy mal. Entonces, yo el consejo que le doy a Javier Milei es: deja de defender parientes y ladrones, es hora que te pongas el traje de presidente antes que caiga el telón del último acto, y por lo menos la salida sea ordenada y en función del bienestar del pueblo argentino, para que pague la menor cantidad de consecuencias posibles de este genocidio social que se ha ejecutado en 2 años. Vos lo conocés a Milei. Más que nadie. ¿Qué crees que está pasando por la cabeza de Milei en este momento para no entregar a Spert? Porque veíamos, por ejemplo, que Patricia Bullrich de amenazar. Patricia Bullrich soltó. No, Patricia Bullrich nada. Guillermo Francos Patricia soltó. Bullrich es una drogadicta del alcohol, empleada de la CIA y del Mossad. Sacala de la cancha. Cuando Spert deje de amenazar a Milei, que es lo que está haciendo, y Milei entienda que las amenazas de Spert, aunque lo lleven a tribunales, aunque le cuesten la presidencia, se las tiene que sacar de encima de inmediato, porque igual va a ir preso Spert. Spert va a terminar extraditado, no tiene solución. Milei tiene que sacarse de encima rápidamente, ya, en este instante, Spert. Hace 5 días se lo tendría que haber sacado de encima. Pero la mugre de Spert lo está amenazando al presidente por televisión. Pero ¿cuánto sabe Spert? Porque Spert le presenta a Spagnuolo, Spert es uno de los protagonistas también de Libra, con ese tuit que raro, que apareció un mes después Spert y que siguió sabe colgado. todo lo que generó desde el punto de vista de aportes económicos narcos a la Libertad Avanza. Todo sabe, porque era el gestor. El problema es que Milei va a tener que demostrar que no lo sabía. Claro. Pará, la libertad. Porque esto es nuevo. Digo, nuevo de acuerdo a lo que es información pública y que se está debatiendo en este momento en los medios de comunicación. Lo que vos. No, digo. Lo dije hace 5 años. No, pero digo, con lo que está sobre la mesa y se está debatiendo en estas horas. Lo dije hace 5 años públicamente. El problema, ¿sabes cuál es? Que en la Argentina, cuando yo dije que en Olivos había fiestas y putas y el presidente era un corrupto, la gente esperó 3 años para creerme. Cuando les dije oportunamente cuál era la situación de Spert, de Milei, tardaron 2 años en despertarse. Pero hay un tema que ustedes tienen que poner sobre la mesa, fundamentalmente porque ustedes son más jóvenes. La narcopolítica en la Argentina no nació con Spert. No, seguro. No es que Spert es el primer hombre ligado a la política que agarra plata de los narcos. Este gobierno tiene el triple femicidio de hace poquitos días en su haber. Y Cristina tiene el triple homicidio de General Rodríguez. Sí. Este gobierno tiene el fentanilo y Cristina tiene la efedrina. O sea, Forza, asesinado en General Rodríguez, triple homicidio, aporta cheques del laboratorio de Forza vinculado a los narcos a la campaña de Cristina. Figuran los cheques igual que los aportes de Spert en su declaración del partido político trucho de Bonacci. Figuran los cheques de Forza en la campaña de Cristina. O sea, el sistema es lo que no funciona. Cuando yo digo que hay que salir del sistema, que el problema es sistémico, que Perón nos enseñó que no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Entonces, Cristina es chorra, te lo dice Spert. ¿Entendés? O sea, te dicen, Cristina es chorra, ¿y quién te lo dice? Spert. O sea, Spert era el vocero de Cristina Chorra. Bueno, entonces. Spert decía para los narcotraficantes, bala o bala. Decía. Sí, no, cárcel o bala, no, decía bala o bala. Decía. Yo, si querés, te paso. Hace 2 meses lancé mi campaña, mi candidatura en el sindicato de químicos de Pilar.
2 meses estamos hablando atrás, y mi discurso se dirigió hacia Esper en particular, y le advertí que iba a haber cárcel o bala para los narcos que lo financiaban. Está grabado. Se lo dije hace 2 meses, no hace 5 días. Porque tenés que ser muy cara dura para encabezar la lista del partido de gobierno sabiendo que estás más sucio que una papa y que dabas este flanco todos los días. Ahora, la democracia, recién escuchaba a este muchacho que se fue, Marangoni. a Marangoni, decir una boludez enorme y hablar de esta mierda de democracia republicana bien, cuando en realidad es el problema de todo esto. La democracia republicana es una asociación ilícita creada para que la Argentina pueda tener este tipo de escenarios dantescos en los que estamos. Cuando vos votás un presidente en la Argentina republicana, estás votando un tipo que recibió $100 millones, que es lo que cuesta una campaña de laboratorios, petroquímicas, petroleras, laboratorios, y atrás de eso ya no votaste un presidente, estás votando un empleado y los que le pusieron la plata. Entonces ya no hay revolución política posible porque le deben $100 millones a sus auspiciantes. Cuando el presidente gana, tiene que tener 1.500 personas para llenar el organigrama funcional del Poder Ejecutivo. O sea, asume el presidente, tiene que tener Los famosos ravioles. 1.500 nombres. Y endosar la honestidad de 1.500 funcionarios que pasan a ejecutar el control del Estado. Desde ya que es imposible que nadie en su sano juicio pueda ser garante de la honestidad de 1.500 personas. Es imposible. Vos no tenés trato personal con 1.500 personas para saber que cuando lo nombraste se va a comportar honestamente. Si son 10, son muchas las que podés asegurarla. La honestidad la tiene que dar el sistema, no las personas. El sistema es el que te garantiza que no puede haber hechos de corrupción con Cristina y el triple crimen de General Rodríguez o con Milei y el triple femicidio de La Matanza. Entonces, en este esquema, para Esper fue muy fácil colarse. Tenía plata fresca, sucia, y le alcanzaba con ir a repetir como un loro: el kirchnerismo son todos cucas, son todos chorros. Con eso alcanzaba, no había que hacer nada, había que ir a la televisión y decir: Cristina chorra, los cucas son chorros, todo esto es malo, ahora venimos nosotros. En ese escenario la gente fue estafada una y otra vez. Ahora, los que votaron hace 1 año y 9 meses en contra de lo que pasó con Alberto y con Cristina no quieren volver a para ahí. Nadie quiere volver al pasado. Pero mirá el boleto al futuro que sacaron, ¿no? Duró 2 años. O sea, se subieron a este tren y ya chocaron. Esto que está diciendo es justo, acabo de hablar con un consultor que para mí labura muy bien y me decía que exactamente, o sea, lo que vos me acabas de decir es el termómetro que hay en este momento en la sociedad y cada vez está más marcada la caída en las expectativas, porque el año pasado la gente te decía: la estoy pasando para el orto, pero porque creo que esto va a andar bien. Bueno, ahora la estoy pasando para el orto y ya no creo más que esto va a andar ¿Pero bien. qué pasa en octubre entonces? ¿Qué pasa en octubre entonces? Mira, seguramente la última semana va a ser la decisiva. No es hoy que vos vayas a tener un termómetro ni la bola de cristal para saber cómo va a actuar la sociedad. A mí me toca, en mi rol de candidato, decirle a la sociedad que nunca un clavo saca otro clavo, te queda con los 2 clavos. Entonces quisiste sacar al anterior con esto y ahora tenés la mierda esta y la anterior. No ganaste nada, no modificaste la esencia. Porque un presidente que veta y gobierna por decreto es Milei y Cristina. Cristina vetó el 82% móvil a los jubilados. Entonces, ¿cómo puede ser que una presidente nacional y popular diga: no me alcanza la plata, por eso veto? Ese es el discurso de los liberales, no de un peronista. Está bien que Cristina no es peronista, pero eso es otro tema. La realidad... ¿No es peronista Cristina? Nunca lo fue ni lo será. Tiene una visión liberal, socialdemócrata y radical. El peronista era Néstor, un tipo que llegó a la Casa de Gobierno y dijo: no voy a dejar mis ideas en la puerta de la Casa de Gobierno, y que cuando le decían kirchnerismo decía: eso me lo dicen para bajarme el precio porque yo soy peronista, ¿no? Entonces ahí tenías un peronista. Pero la realidad, lo que te quiero decir es esto: yo le he dicho a la sociedad hasta el cansancio: cambiemos el sistema. Por eso les propongo el modelo confederal, salir de este modelo republicano. Vos en la República podés gobernar con minorías parlamentarias, es una estafa a la sociedad. Vos vas a votar diputados, me elegís a mí. Otro elige a Tayana, otro elige al que sea.
constituimos en el Congreso una mayoría nacional y popular venida de todos los sectores. Sacamos leyes nacionales y populares. El presidente de turno veta. Cuando va a la Cámara de Diputados, con 85 diputados, una minoría absoluta de la Cámara, te aguanta el veto. Entonces termina gobernando por decreto y con una minoría parlamentaria. Entonces, ¿para qué votás si las mayorías no se aplican? Si de casualidad zafás de que el veto se sostenga, porque en vez de 85 consiguen 84, te lo judicializan. Se van a la Corte, donde hay 3 miembros, es la única Corte del planeta que no se declara incompetente y no nombra con jueces para tomar decisiones, porque ellos dicen que con 3 alcanza. 2 de esos 3 fueron nombrados por decreto por Macri. Y esa Corte te dice, bueno, yo voy a analizar la constitucionalidad de las leyes que el Poder Ejecutivo me manda y que la mayoría del Parlamento votó, pero la minoría vetó, entonces la ley que venga a la Corte. Mientras tanto, si estábamos tratando el aumento de los jubilados ya se murieron. Si estábamos hablando de los aportes a la discapacidad, ya pasaste por la quiebra de las familias que tuvieron que vender hasta el aire para poder sustentar la necesidad de sus parientes con discapacidad. Este sistema es perverso, porque cuando querés avanzar hacia la revolución política, te frena la burocracia. ¿Tu campaña quién la financia? ¿Cómo se financia? Yo, del bolsillo y los Todo. amigos. Pero sí, claro. Yo soy un empresario que decide no ser parte de estructuras. Entonces, obviamente, si vos comparás nuestra campaña con las campañas... yo fui candidato a presidente hace 2 años, sin ninguna chance, porque nosotros, ¿cómo accedemos a 100 millones de dólares? Ahí hay una deuda, ¿no? De cómo se financia la política, la oscuridad respecto de cómo se financia la política es Mirá, transversal también. Debería tener el Partido Obrero la misma plata que tiene la Libertad Avanza, partido de gobierno. Todos tendríamos que tener los mismos medios y la misma disponibilidad económica de aporte del Estado para hacer campaña. Y que nadie pueda recibir un peso privado si no es tuyo. Ahora, Bueno, Santiago, ese lugar que planteas, Un ese- segundo porque ahora, ahí vamos, Vivo, perdón, pero decía Santiago, soy empresario. Bueno, obviamente sé que estás en el tema de los medios de comunicación hace tiempo. De hecho, has sido de los primeros en streamear o lo más parecido. el streaming no existe, dejen de hablar boludeces. Se llama transmitir por internet. Has sido de los primeros en transmitir por internet. Exacto. No, uno de los primeros, no, el primero. El primero, Yo fundé acá en el primer Argentina. canal de televisión que en vez de emitir por aire o por cable, empezó a emitir por internet. Bueno, por eso. Streamear, vos no lo conocieron, pero había televisores que tenían antena, nosotros usamos, que tenían sintonizador. Y nosotros, claro, nosotros no anteñábamos. Claro. Mirábamos Está bien. televisión. Está bien. Cuando vos mirás en un Smart TV hoy con un cable, vos no cableás. No, Mirás está bien. televisión. Y cuando vos mirás imagen, en este momento lo que vos estás haciendo es transmitir por internet. Bueno, pero ¿Sabés quién fuiste. inventó esto que estás haciendo vos? Badía en el año 81 con un programa que se llamaba Imagen de Radio. Claro. Una radio con. Esto es viejo, Una radio con muy televisión. viejo, lo inventó Badía y no se llama streamear. Pero el hecho de hacerlo por internet lo arrancaste vos. Sí, fui el primer canal sustentable en la Argentina. O sea, claramente, cuando te referís a empresario, entiendo, tiene que ver con los medios de comunicación, con alguna No otra solo eso, actividad. sí, petróleo. Petróleo. Sí. ¿Y qué haces en el sector petrolero? De todo, tuve destilación, importación, de todo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Hoy no hay negocio en el petróleo. ¿Por qué? Esperando que vuelva. Porque las condiciones macroeconómicas en que se fijaron las condiciones en la Argentina son monopólicas. Entonces no hay desarrollo nacional. Es imposible trabajar. ¿Y cómo financia la campaña entonces? No, bueno, ganó Mía, guita. Ganó creo que guita más. con el A ver, yo petróleo. puedo bancarme la campaña que quiera. No tengo problema en la medida de que sean campañas austeras de comunicación que son, digamos, comparadas a... A ver, yo estoy con el auto de Colapinto. ¿Está bien? Ahora, corro en Fórmula 1. Sí, pero a veces no arranca ese auto. Y bueno, a ver, Colapinto Por corre eso, en Fórmula 1. claro, sí. Bueno, Forma parte de ese entonces, grupo. yo no tengo el boxe de Ferrari, tengo el de Colapinto. ¿Y cuánto cuesta tu campaña, por ejemplo? Más o menos, debe tener un número armado de 100 cuánto. lucas verde. ¿Cuánto costó la presidencial? ¿Lo mismo? No, es que siempre lo mismo, lo que pasa es más grande el territorio y se ve menos. O sea, vos para salir de esos números, viene alguien y te dice, yo te pongo 3 carteles porque tengo empresa de vía pública. Fenómeno. Te ahorraste lo que corresponde al pago de vía pública, cartelería, exhibición. Tenés que pagarle la lona, el tipo no te va a hacer también la lona. La lona es una imprenta, le tenés que pagar. Siempre uno rastrea, ¿no? ¿Quién es la persona que viene y le pone guita? Porque Expert dice que no sabía que Fred Machado era un narco. Mira, te explico. La justicia electoral
te pide que le expliques. ¿Cuál es la diferencia con el resto de los partidos políticos? ¿Quién es el apoderado económico de mi campaña? El que firma la declaración jurada de la campaña. Yo. Vos. Y es lo que le tendrían que obligar a todos los primeros candidatos de las listas. El candidato, Que se haga cargo. el primer candidato de cada lista tendría que ser el responsable económico de la campaña. Y el tipo que le diga al juez, terminé mi campaña, puse tanta plata, él me dio 5, yo puse 20, él me dio 3. Y él me regaló 4. Pero cuando Spert le tira la pelota a Bonacci, no, el partido que me... Primero, reconoce que ese partido es un sello de goma prestado. O sea que no hay militancia, no hay un carajo. Es cuánto sale el partido porque le compró el uso del partido. Bonacci le cobró por usar el partido. Entonces ya arranca con un hecho de corrupción. Y es que el partido lo está alquilando. O sea, le dice, ¿cuánto sale el partido? Poneme el partido. Bonacci después dice, me pidió a mí que le blanquee los $200.000. Y que no puso nada, dice Bonacci, ni un avión, nada. O sea, está claro que era solo el sello. eran de Solo el Freddy. sello. Claro. A ver, Bonacci le cobra con la plata de las boletas. Se quedan con los partidos truchos se quedan con la plata de las boletas. Entonces le cobran al que se lo alquila, vos imprimite la boleta que yo me quedo con la plata de las boletas. Estamos hablando de miles de millones de pesos, no estamos hablando de 2 pesos. 15.000 millones para hacer unas boletas nuevas. Sí, decimos. pero para... No, imagínate lo que era cuando el circo, porque yo aplaudo la boleta única electoral, tiene que ser todo por boleta única electoral. El disparate de que los partidos se imprimían su boleta y entonces nadie sabía cuántas imprimía, si las imprimía, el juez electoral tenía que controlar si de verdad las habían mandado, si se había votado. Bueno, con esa excusa se han choreado miles de millones de pesos. Claro. Miles de millones. Ahora, Spert es el primer caradura que reconoce públicamente que le alquiló un partido. O sea, Claro. no existe en la historia política de la Argentina. A ver, Santiago, si te parece, me gustaría que... Perdón. Y Clarín hoy pone el dueño del partido, le pone a Bonacci. O sea, es la primera vez en la historia que yo veo que un medio Claro. dice es como si fuera tu empresa, ¿no? O sea, tengo una sociedad anónima, Claro. Unión Cívica Radical, o sea, o Partido Justicialista. Un Se delirio. supone que nadie es dueño de un partido, No ¿no? existe, eso es un delirio. Si te parece, vamos a repasar algunos de los fragmentos. Yo me quedé con esto que decía Lucía, que había 2 versiones del video de la explicación de Spert, y si la que Dos salió, borradores. si la que Claro. salió al aire era la mejor cita, no me quiero ni imaginar lo que era la otra. Pero vamos a repasar algunos fragmentos de la que... Yo te explico, la minera a la que hace alusión es una empresa de Machado, Sí. Minas del Pueblo, Sociedad Anónima. que está denunciada por ser empresa de lavado de dinero y que está denunciada hace 5 años atrás, no ahora. O sea, él hace alusión a una empresa con la cual dice que tiene un contrato y no puede mostrar el contrato porque el contrato no existe, que es de Machado y que ya había sido detectada por el país de origen como una empresa de lavado de dinero. Claro. Bueno, vamos con el primer fragmento y vamos a ir repasando algunos fragmentos. Dale, vamos con el primero. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico El acting. y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Tiene que Te leer. hago una acotación. Está mintiendo porque él estuvo en Nunca Estados imaginé Unidos que reunido podía con pasar Machado y ya una cosa así en mi tenía vida. antecedentes del inicio de la causa y ya sabían que la causa estaba iniciada. Todavía no tenía pedido de captura, pero sí sabían que estaba la denuncia. O sea, es imposible pensar que se enteró por internet, como dice... Él se reunió con Machado en Estados Unidos, están las entradas a los Estados Unidos. A ver, esto que estás viendo ahí es la amenaza de Spert a Milei. Lo está amenazando. Si me echan, hablo. Todo este acting es una amenaza a Javier Milei. Todo esto no es ni para vos, ni para él, ni para ella. Spert no está hablándole a la sociedad, le está hablando a una sola persona. Le está hablando a Javier Milei y lo está extorsionando. Le está diciendo, si yo voy en cana, yo te llevo conmigo. Bueno, hay un momento, que no sé si lo tenemos, pero que dice, es probable que tenga que seguir explicando cosas. Que es una de las partes más resonantes para mí del video porque muestra, sé más cosas y no tengo problema en contarlas o las voy a contar Yo eventualmente. le digo, mirá, aprovechen que estoy acá y miren, le digo a Javier Milei que ve todo lo que digo. Hoy es el día para sacarte de encima a Spert. Hoy, ahora. Hoy literal, hoy viernes. Ahora, ya. Ya. Porque igual lo que va a pasar con Spert va a pasar. Va a pasar igual. Y Spert inexorablemente va a tener que afrontar lo que la información de la investigación de origen de Estados Unidos empieza a decir.
Él negó algo a la mañana y se demostró a la tarde. Con esa velocidad van a pasar las cosas. Con la contabilidad del Bank of America, ¿no? Con esa velocidad van a pasar las cosas. Y aparte, imagínense el nivel de locura que debe tener este personaje siniestro, el nivel de corrupción, que él mismo reconoce que operaba con una cuenta en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una normativa legal que dice que toda operación financiera que pasa por los Estados Unidos declara competente a la justicia de los Estados Unidos para intervenir. Con lo cual, tenés que ser muy tarado para hacerte transferir $200.000 de una empresa marcada como de lavado de narcotráfico a una cuenta en los Estados Unidos, porque inmediatamente quedás ligado a la investigación de un juez en los Estados Unidos. Claro, yo haber hablado con los tipos del FIFA Gate. Bueno, por Con los supuesto. jueces del FIFA Gate. Bueno, que, digamos, la están todos secretaria, en cana, claro. Pero es muy rara, ¿no? La forma, porque digo, uno siempre se imagina que le van a dar la guita en mano, o sea, que haya quedado todo registrado. ¿De La qué habla? marroquinería existió porque ustedes, recién me preguntabas cómo pagas tu campaña. Bueno, muy bien. ¿Nunca te preguntaste cómo hizo Milei para tener miles y miles de cartelerías públicas en las calles? ¿No te acordás de los carteles gigantes de rutas y de autopistas de Milei? Yo te puedo asegurar que cada lona que ponemos nos cuesta un huevo. La lona, no el cartel, porque el cartel te lo regalo. Bueno, la lona cuesta un huevo, ya la lona. ¿Cómo hizo Milei, que no tenía para darle de comer al perro, literalmente, para conseguir una campaña de cientos de millones de dólares? Bueno, en algún momento Giacomini dijo extremistas religiosos que habían puesto dinero, y en ese fragmento decía otra cosa también. Bueno, y también vendieron candidaturas, ¿no? No, obviamente no en ese volumen de plata. No, pero no. La Por venta de eso. candidaturas con toda la furia, vamos a calcular, mira, vendiendo todo el país, poniéndote un kiosco directamente de venta de candidaturas, pueden juntar 6 palos verdes, o sea, vendiendo el 1 y el 2 y el 3 de todas las listas de todo el país. Acá estás hablando de 100 palos, no estás hablando de... Y todo ese dinero fue negro, porque no figura ninguna... A ver, ¿ustedes saben quién armó la alianza, los partidos de la Alianza de la Libertad Avanza? Porque la Libertad Avanza no era un partido, era una alianza. ¿Ustedes saben quién armó esa alianza? Bonacci. Milei fue presidente con los partidos de Bonacci. ¿Quién había ido a elecciones en el 2019 con Bonacci? Experto. José Luis Espert. Entonces, ¿quieren divertirse más? Milei hace un acting de conversión religiosa al judaísmo. Vehemente. Casi te diría delirante, porque llegó a decir que él iba a salvar al pueblo judío, casi asumiéndose como el Mesías. Lloró también en Sí. el Muro de los Lamentos. Bueno, Sí. Bonacci fue socio durante casi 10 años con los partidos políticos de Biondini. La hija de Bonacci es diputada nacional de la Libertad Avanza, porque los partidos que puso los cobró con el dinero de las boletas y la diputación de la hija. Y si buscas en internet vas a encontrar a Bonacci dándose la mano con Biondini, muy alegres y sonrientes, porque formaron alianzas electorales con el tema del negocio de las boletas durante años de años. Claro. ¿Sabes a quién más le armaron el frente? A Moreno. Entonces, fíjate el nivel de delirio del que estamos hablando. Bonacci, que venía a ser socio de Biondini, termina dándole el partido a Espert, que Espert después le lleva a Bonacci a Milei para que sea candidato a Milei, y Milei es presidente con el socio de Biondini, declarándose abiertamente militante, El Mesías. el Mesías del pueblo judío. Entonces, bueno, todo es un delirio, y todo financiado con la billetera de Espert, que venía de los narcos. Bueno, tenemos un fragmento más de Espert que en un determinado momento... Perdón. Te agrego. Sí. Porque los más sanos alrededor de Milei son los locos. Los que nunca vieron un sope, los locos, Claro, los locos sí. que lo rodean, El piberío. esos son sanitos. Esos están locos, pero no manoteaban billetes. Claro. Esos le creían al Javier Milei fresco, que creía en su Marra, por locura. ejemplo, cuando hablas de... Marra tiene una financiera, así que No, te nunca referís más nunca a confíes en- lo que se llama las fuerzas del cielo, ¿no? Ahí está. Digamos. A ver, el piberío, los trolls, los bots, los militantes de streaming, como decís vos, bueno, todos esos son sanitos, esos están locos de la cabeza. Para los guasos de El Gordo Dan, Pero, por ejemplo. a ver, todos esos están chiflados, Sí. pero no son corruptos. Están locos, pero no son corruptos. Están desquiciados, pero no son corruptos. Claro. La corrupción que rodea a Milei viene estructuralmente de la vieja política.
La casta. Milei tiene a los Menem, garantía de corrupción toda la familia de Martín Menem, el padre, el abuelo, el tío, todo. Andá a La Rioja y preguntá por la familia de Martín Menem. Tiene a Daniel Scioli, que fue 8 años gobernador de Cristina, de secretario de Turismo del gobierno. Tiene a Pareja, un tipo que viene del macrismo, que trabajaba en la UATRE con el Momo Venegas, como armador de la provincia. Bueno, todo eso te muestra que el personaje de Milei que uno conoció, que estaba en condiciones de enamorar a los pibes de la revolución, cambió por un Milei superestructural que necesitaba muchos millones de dólares que venían de lugares mugrientos como los de Esper, y obviamente el personaje cambió. Vos ves hoy a Javier Milei en televisión y te das cuenta que ese personaje que hace 2 años hacía campaña se desvaneció, no está más, desapareció. Santiago, te hago la última y te agradecemos muchísimo que te hayas acercado. Ya habíamos hablado, bueno, por videollamada, pero estaba el compromiso también de charlar acá en el piso. Vos recién hacías una descripción que me parece bastante acertada en esto de más allá de las personas, lo que no funca es el sistema, ¿no? El sistema está putrefacto. Lo decías en el ámbito político. En los medios de comunicación pasa un poco lo mismo, pues yo a veces veo, podemos putear a tal o cual periodista porque es un ensobrado, porque nos gusta, porque no nos gusta, pero me da la sensación de que hay algo atrás que es el sistema, ¿no? De cómo funcionan los medios de comunicación. Los medios de comunicación son arietes comerciales de proyectos políticos. Por eso cuando vos tenés un micrófono adelante tenés que aprovechar mientras tengas la posibilidad de expresarte en libertad hasta que la condición comercial se mete en tu opinión. La única manera de garantizarlo para mí era tener mi canal. Por eso me fui de los medios analógicos y creé el primer canal sustentable de internet de la Argentina. Y por suerte van 10 años de éxito comunicacional. Cuando vos tenés un país que no tiene pautas publicitarias porque el sector privado está fundido y dependés de la pauta del intendente, del gobernador, del Estado central, de los sobres que te mandan porque dicen que no te dan pautas, entonces te pagan por YPF, como le pagan a Johnny Viale a través de la mujer. Entonces, la realidad, ¿cuál es? Que si la única caja para tener un medio de comunicación con la luz prendida es el Estado en todas sus formas, municipal, provincial o nacional, no hay libertad. Porque la libertad para poder denunciar el Watergate es la de un medio que lo auspicia el almacenero de la esquina y no le debe plata al Estado. Entonces, hoy la Argentina está tan destruida, tan aniquilada. Si nos está escuchando un empresario pyme, un comerciante de cualquier avenida, saben que por ahí hoy no abrieron caja, fundieron, tuvieron que entregar 40 años de historia familiar y cerrar la persiana porque no va más. Andate a Avenida Avellaneda, al 11, está todo con la persiana baja, quebrado, fundido. Si vos no tenés auspiciantes privados, vos no tenés libertad. Porque tu opinión depende del pedazo del Estado y el color político del que te financia con plata estatal. Con lo cual perdiste tu independencia, perdiste tu libertad, te pusiste una camiseta y te van a pedir que juegues para ese equipo. Y a veces vas a jugar en River siendo hincha de Boca. O sea, una cosa espantosa en los medios de comunicación. Entonces yo lo que creo que hay que buscar otra vez la Argentina exitosa, que empiece a tener mucha pauta privada, que libere a los dueños de medios de depender de la política para poder denunciar de la política todo lo que tengan que denunciar. Si yo dije Esper es narco hace 5 años, imagínate que me levanto ahora y veo a todos los periodistas rasgándose las vestiduras, arrancándose la camisa porque Esper es narco. Muchachos, lo dije hace 5 años, está grabado. A ver, cuando les dije que Alberto Fernández era un corrupto, ustedes seguían cobrando la pauta de Alberto para no decir que se iba de putas. Bueno, muchachos, si ustedes siguen cobrando del Estado, nunca van a estar a tiempo para frenar las situaciones que le hacen daño al pueblo argentino. Por eso hay que cambiar inmediatamente de modelo. Volver a la Confederación. Una de nuestras propuestas es eliminar el IVA a los alimentos. ¿Por qué ningún gobierno, ni nacional y popular ni liberal, le quitó la carga impositiva a la pobreza en la Argentina, que es cobrarte el IVA de la polenta, los fideos, la leche o el azúcar para tus pibes? Porque una jefa de hogar con 5 hijos tiene que pagar el 21% para llevarle comida a sus hijos. ¿Sabés dónde va el 21%? Se lo queda Carrefour, Coto o Unilever durante 90 días, que es el tiempo en que le paga el Estado. O sea que el laburante, que si necesita un crédito privado para pagar la tarjeta de crédito, paga el 65% anual de tasa de interés, le presta el 21% de su salario a Carrefour para que tenga un crédito fiscal de 90 días a costo cero. Finalmente esa plata va al Estado
y el Estado la usa para pagar deuda externa. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué no se rompe el monopolio de precio en los alimentos? ¿Por qué no lo rompieron los nacionales y populares? ¿Por qué no lo rompen los liberales? Porque se financian de esas marcas para hacer las campañas. Entonces, vos no podés después ir con el que te pagó, en contra del que te pagó. Entonces, vos le vas a decir al pueblo argentino, él es más chorro que yo, que es esta campaña. Esta campaña es Cristina es chorra, Esper es narco. Bueno, en esa discusión nadie está planteando una sola idea, como te estoy planteando yo ahora, de cómo liberar al pueblo argentino, de devolverle el 21% de recomposición salarial directa a los trabajadores y a los desocupados, porque el desocupado paga el IVA para comer. Ese lugar que planteas en la actualidad, ¿en dónde está? Si es que existe, o es una utopía. Aquí era el modelo confederal. Mira, la Constitución argentina, que nadie lee, es un pasquín, es un libélulo espantoso de carácter liberal de 1853. La Constitución argentina está secuestrada, que es la de 1949, la de Perón. Y esta Constitución tiene una reforma constitucional en dictadura. La libertadora, la fusiladora, los que bombardearon la Plaza de Mayo convocaron una reforma de la Constitución en plena dictadura. Y esa Constitución está vigente. En la Constitución el preámbulo dice que esta Constitución se basa en los pactos preexistentes, los pactos confederales. El problema es que nunca te imprimen en la Constitución los pactos confederales para que los leas. Entonces te dicen, existen unos pactos confederales previos, que están aquí, los narramos acá en el preámbulo, pero bueno, eso no importa. A partir de ahora vamos a hacer un Estado republicano y federal. De federal no quedó nada, y la república en sí misma son 3 poderes corrompidos que garantizan la decadencia argentina. Después, en el artículo 35, la Constitución dice que la Argentina debe llamarse Confederación Argentina o República Argentina. ¿Por qué? Porque no pudieron deshacer los pactos confederales, siguen vigentes. La provincia de Buenos Aires es preexistente al Estado Nacional, el Banco Provincia es preexistente al Estado Nacional. Los pactos confederales son preexistentes porque podrías tener tu moneda tranquilamente. Por supuesto, si yo fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires hoy, a esta hora, lo primero que hago es dejar de transferir la coparticipación y lo segundo que hago es emitir mi moneda. Claro, el Banco Provincia lo de podría inmediato, hacer. estás libre de pies y manos para poder hacerlo. ¿Y eso existe en algún lugar? Tenemos que cerrar porque ya Estamos jodidos. nos con el quedamos tiempo. sin programa. Sí, Eso- pero bueno, qué lástima, eso- qué lástima porque ha estado... Bueno, pero lo vamos a volver a invitar. Sí, no. Abierta la invitación cuando quiera, Santiago. Muchas gracias por venir. Puedan debatir ideas con los candidatos y no cuán corrupto es Esper, que eso está probado, que es un narco político que hay que erradicar de la Argentina, como hay que erradicar a todos los que están vinculados a los narcos. Te dejo esto y me voy. La solución al narcotráfico en la Argentina tiene 2 colectoras por las que hay que transitar. La justicia social para sacarle los clientes y la represión para eliminarlos y aniquilarlos del territorio argentino. El que te diga que hay que negociar con los narcos es narco. El que te diga que hay que regular la droga es narco, sea quien sea. Y el que te diga que hay que legalizarla es más narco que los otros que te nombré. Al narcotráfico se le quitan los clientes con justicia social, con chicos comiendo con sus padres, con colegio, con trabajo, con educación. Y después se los aniquila. Y vos me vas a decir, ¿en dónde se los aniquila? Andá a conseguir 1 gramo de cocaína a Moscú. Andá y conseguite un dealer y que te vendan droga. Andá a El Salvador con Bukele y andá y trata de comprar droga en El Salvador. Existe el aniquilamiento del narcotráfico y existen sociedades que han perdido ese flagelo, gracias a Dios, y han recuperado las calles y la felicidad de los chicos. Santiago, gracias por venir. A ustedes. Santiago Cunio, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires.